.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, tenemos nuestro compañero de programa. Exactamente, claro. Werner Félix, Cuidado con decirle invitado. Cuidado. Historiador, catedrático y además miembro de la Academia de Historia. Y amigo suyo, Y amigo, principalmente. eso es lo más importante. Eso cura la gripe. Eso. Werner, bienvenido Hola. de nuevo. Muy bueno, muy bueno. Estamos a 30 de Buenos mayo. días. 30 de No, mayo. 31. 31, ¿verdad? Fue ayer. Ayer fue. Sí, sí. Sí, un día como hoy, hace 21. 64 años. Día el de la país libertad. entero. Sí. Bueno, al otro día el pueblo no necesariamente concebía. Había mucho temor. Pues se le dice, y muchas lágrimas no también. le dicen Sí. asesinato, le dice ajusticiamiento. Sí. Sí, yo suelo utilizar palabras más neutrales. Yo digo muerte. Magnicidio. Magnicidio, Porque que era un dignatario. a un presidente. Él no era el presidente. Él no era era, presidente. era Balaguer. No. Era Balaguer, que era presidente por unas circunstancias políticas. Ujú. Tuvo Y que quitar al presidente de ese momento y poner a Balaguer. Claro, A Negro. a Negro Héctor, Trujillo. bienvenido Trujillo Molina. A raíz del atentado contra Rómulo Betancourt y las sanciones de la OEA, como una manera, ¿verdad?, de tratar de suavizar estas sanciones, que esas son de las cosas que se tratan poco, mi querido amigo, pero Ujú. Aquí la tratamos. las sanciones de la OEA fueron nefastas para la estabilidad económica del país, principalmente por las relaciones económicas, por las importaciones y sobre todo la cuota azucarera. Bueno, Que la gente se le olvida que la cuota azucarera fue hasta mediados de la década del 80 el pilar, y que todavía hoy Claro. lo sigue siendo con el Central Romana, Ujú. que hace unos años, cuando le prohibieron, ¿verdad?, importación por el trato desigual, que un tema también económico, demostraron que todavía eso es incidente en el Bueno, país. fue comprobado legalmente la participación de Trujillo en ese atentado. O sea, los organismos internacionales comprobaron, hubo Sí. un proceso donde se comprobó. Proceso no, No. pero sí todas las pruebas y todas las investigaciones que se hicieron por parte de la OEA sí determinaron que la participación directa de Trujillo, y Trujillo no lo negó. No lo negó. No, al final ya No pues, pudo se aceptó. negarlo. No, estaban todos Sí. indicados que participó en contra Y de él. la animadversión entre Trujillo y Rómulo Betancourt viene por el apoyo de este al tema del 59, Sí, sí. El desembarco. el 14 de junio, ¿no? Y más atrás. Sí. Es que Betancourt había sido un crítico siempre del régimen de Trujillo. No, pero Trujillo tenía muchos críticos, pero de ahí a que tú des $50,000 directo, para sí. comprar un avión, Sí, para que sí. vengan a tumbar al otro, Sí. ya hay una distancia, ¿no? Sí, Hay sí, que sí. hacer- ¿Qué fue eso lo que sucedió? Fueron Hay que Bueno, hablar- claro, fue una colaboración económica y también un Ajá. apoyo. Hay que hacer contexto. Sí. Para los que nos están escuchando, muchos conocen el hecho, pero Ujú. el atentado de Trujillo al presidente venezolano Rómulo Betancourt, Claro. ¿verdad? Él estuvo claramente involucrado y se hicieron acciones, operaciones Claro. para ir que no surtió, que no pudo ser, o sea, no lo logró. No. No logró matar. Salió gravemente herido, pero no. Sí, no, sé no. que con quemaduras en las manos, Sí, pero su jefe de seguridad sí perdió la vida. sí, sí. Porque lo que se dice, y Miguel Guerrero lo narra muy bien en un libro que tiene, Sí. El vuelo del cabrito, se llama. Ujú, que así era la operación. Hay un libro que trata exactamente las relaciones Trujillo-Rómulo Betancourt, de Santiago Castro Ventura. Pero muy este bien, vamos. es del atentado, Sí. el vuelo del cabrito. De Es Miguel directamente Guerrero. del atentado. Solo del atentado. Solo el atentado. Y lo que se dice es que el fallo fue por la posición donde estaba el que iba a hacer la señal para accionar el explosivo, que veía el carro de Rómulo Betancourt más uno o 2 metros más adelante de donde realmente estaba. Ujú. Entonces él pensó que había llegado al punto y dio la señal, y el explosivo lo accionaron apenas un Antes. segundo antes Antes. de. Y por eso es que pues estaba diseñado para que el impacto matara a Rómulo Betancourt. Ujú. Entonces por eso mata al que va adelante. Ya. Al que va en el asiento de adelante, y Rómulo Betancourt, como iba en el asiento de atrás, pues se salva y se le queman las manos, que es lo que va adelante. ¿Qué es lo que va a la- Lo que tiene, o sea, estaba diseñado específicamente para
para que no sobreviviera. Claro, estaba un Un poquito retrasado. segundo más Sí, si hubiese estado en una posición correcta, el atentado se ejecuta Claro. y se cumple el objetivo. A propósito de Rómulo Betancourt. ¿Fueron dominicanos que ejecutaron esa operación? No, fueron venezolanos. Venezolanos. Sí. A propósito de Rómulo Betancourt, y tal vez se sabe poco, como diría Fran Moya Pons cuando introducía algunos de sus escritos, en la revista Rumbo, la historia tiene su historia. Rómulo Betancourt participó en la República Dominicana en los movimientos en contra de la ocupación americana. Aquí en el 21-22 estuvo dictando Del lado de la conferencias. civil, del lado de Sí, los o sea que constitucionalistas. él estaba... No, en la ocupación del 16 al del 24. 16. Sí. Sí, Rómulo Betancourt estuvo... ¿Verdad? Porque no pudo ser. Claro, estuvo aquí, o sea que era un demócrata y un amigo del pueblo dominicano. Y enemigo de Estados Unidos. Y enemigo de Estados Unidos desde esa época. El movimiento, este atentado de Rómulo Betancourt, a propósito de que, ¿verdad?, iniciamos con este acontecimiento, es muy significativo porque no solamente indica hasta dónde el régimen había llegado, la osadía del régimen, aunque claro, sus tentáculos traspasaban las fronteras del país desde hacía tiempo, pero en esta época estaba ya desbordado. Ir a provocar este magnicidio en contra de... intentar, ¿verdad?, el magnicidio en contra de Rómulo Betancourt ya es un indicativo de hasta dónde estaba llegando. Y los efectos de esto son todavía más devastadores, que como dije, no lo hemos estudiado a profundidad, porque nos hemos quedado mucho, ¿verdad?, en los acontecimientos de la muerte de Trujillo, pero este acontecimiento y las sanciones de la OEA desataron una crisis económica que se prolongaron en el tiempo. Incluso una de las acciones que se tomaron después de la muerte de Trujillo fue precisamente Balaguer tratar de aperturar un poco más hacia el proceso democrático para lograr atraerse a la OEA y que le levantaran las sanciones. Y después esto fue sujeto de negociación del segundo Consejo de Estado, que inició después de la salida de Balaguer, que trató por todas las vías de que se les suspendieran las sanciones, porque eran sanciones demasiado fuertes que tenía el pueblo dominicano sumido en la, diríamos, dificultad económica. El discurso del presidente Balaguer fue una tremenda pieza en la OEA tratando de que se para abogar por la República Dominicana. Claro. Una pieza oratoria importante. Y es que fue demasiado, diríamos, fuerte cuando ya no puedes exportar la cuota azucarera que representaba un ingreso fijo y determinante para la economía dominicana. Esto fue creando, ¿verdad?, falta de inversión, rebaja de todos los servicios públicos del momento y que afectó a la economía. Y obviamente eso tenía también al pueblo ya había en un estado, se sumó a la situación, claro, a la situación existente que se venía percibiendo. Sí, es un golpe de Estado blando. Un golpe de Estado blando. La estrategia del golpe de Estado blando. Claro que sí. Pero mira, la muerte de Trujillo hay que verlo desde muchas aristas, ¿verdad? Mucho se ha hablado porque a veces nosotros nos concentramos solamente en ver el acontecimiento, Eliseo, y vemos lo que pasó, lo narramos y conocemos los diferentes grupos, los que participaron. Ahora, lo que no hemos sentado a analizar, ¿qué pasó después? ¿Qué había pasado? ¿Qué motivó a esos directamente? Porque los que ejecutaron la muerte de Trujillo fue su séquito, los que estaban alrededor su entorno cercano. Pero eso no significa que el pueblo dominicano no estaba en algunas posiciones o en algunas situaciones. Claro. Ya desde hacía tiempo, principalmente después de la celebración de los 25 años del régimen de Trujillo, que fue con la Feria de la Paz y con Fraternidad del Mundo Libre, hoy conocido como Centro de los Héroes, ¿verdad?, donde se celebró. Y aquí todavía se llama la feria. La gente le dice la feria. Centro de los Héroes es muy largo. Es la Feria de la Paz muy y largo, Fraternidad del Mundo Libre. La feria. La feria. El Robert se llama Angelita. Le dicen Angelita. Y el de la UAS se llama Marión.
Marión. No, Así eso es. no le cambian el nombre. Hay gente que nació Un solo. adolescente todavía. Ahora le dicen Marión y Angelita. Porque Colocaron Estamos de públicamente acuerdo. hasta el Marión. sí, Marión Feria Kilómetro. Feria kilómetro. Marión Feria kilómetro. Así es. Bueno, es que la mentalidad Sí, de la gente. sí. Entonces, hablar de Trujillo es realmente ver varias aristas. Lo primero es que los finales de la década del 50 se estaban conjugando una serie de circunstancias nacionales e internacionales. Por ejemplo, una de ellas es la Revolución Cubana. Se fue una de los grandes puntos de inflexión, ¿no? Claro. En la política exterior norteamericana. Claro. Eso fue una sorpresa para Estados Unidos. Es una sorpresa, totalmente. Y no para Estados Unidos, para América. Sí, porque Para la América. revolución, hay que decir que Fidel Castro, la revolución no se declaró marxista No. inmediatamente. No. Eso fue un par de años después Sí, sí. que Fidel Un tiempo después, claro que sí. que declaró formalmente ya su inclinación al marxismo. Cuando no recuerdo el nombre ahora, cuando desde el New York Times le hacen la entrevista a Fidel en la Sierra Maestra, la propuesta era la eliminación precisamente de los regímenes dictatoriales. Pero Y uno de sus enfoques era Fidel estuvo Trujillo. en Estados Unidos, Fidel estuvo en Nueva York. Sí. Sí, O sea, Pero es- hospedado en Harlem, creo que se hospedó en un hotel. O sea, que él tenía, todavía en los Estados Unidos, ¿no? Él no se había declarado enemigo de Estados Unidos. No. Sí. Hasta que no asumió el control total de Cuba. Cuando tenía el control total, entonces Ahí fue, ya. que fue y negoció con los rusos. Herbert Sí. Matthews. fue Entonces la entrevista Revolución Cubana a fue- Fidel. no solamente fue vista como, diríamos, un momento en el que un grupo de hombres puede desde las montañas de las armas accionar en contra de los regímenes dictatoriales, sino también que abrió una época como es Claro. la presencia del comunismo en América, que también era en ese momento pues una de las grandes, diríamos, disputas o No, y controles además, ideológicos. El 59. Ajá. Entonces vienen estos guerrilleros, que están ganando en Cuba, entonces que vienen aquí Vienen también aquí, sí. a hacer lo mismo. 6 meses después. Sí, entonces. Después de que triunfó la Revolución Cubana, 6 meses después. Sí, entonces, eso, imagínate tú cómo cayó eso. Exacto. Y después Camaño que viene a hacer lo mismo en el 73. También. También. Entonces, La plena Guerra Fría. sí. No, pero no solo eso, es que los jóvenes que incidían en la política dominicana, o las cabecillas principales de ellos, se entrenaron en Cuba, Sí. fueron a Cuba, Porque Camaño vino tenían de Cuba. presencia en Cuba, claro, o sea, Camaño vino de eran Cuba. todos. Y o sea, fue un momentos, diríamos que Cuba fue determinante. Desde Cuba se sabía de las noticias. Ujú. La radio cubana llegaba al país. Sí, por Sí, las ondas. sí. Por las cortas, ondas. ondas Sí. cortas. Se sabía ya, o sea, se estaba creando una conciencia colectiva alrededor diríamos, de las acciones en contra de Trujillo, lo que significa que el caldo ya estaba gestado. Y el exilio de Batista aquí. El exilio. También, eso fue uno de los detonantes. Y Perón luego, la salida de Perón, Perón que fue también. conocida. Ujú. O sea, fueron una serie de factores. Hay que sumarle a esto la oposición de los Estados Unidos, que fue determinante. Y de las cosas que se dicen poco, pero el canal por excelencia, las redes sociales de la época, como yo le digo, la Iglesia Católica, Ah, sí. que fue una de las vías por donde se fue Sí, creando la conciencia. infiltración ideológica. Exacto, en contra del régimen y que vino de la mano de muchos sacerdotes extranjeros. Ujú. que- Ricardo Pitini, en La Vega. Reilly, Tomás Tomás Reyes. Reilly. Sí. Zanini, Ujú. o sea, hay varios que eran italianos, norteamericanos, y que Trujillo no se atrevía a atacarlos directamente. No porque ya había firmado un Porque- concordato, Y no solo eso, comprometiéndose a no atacarlo. eran extranjeros. También. Eran extranjeros y tenía que manejarse con cuidado. Ahora, el puntillazo lo da la carta pastoral, Sí. en la que la Iglesia Católica se declara abiertamente en contra de Trujillo, después de que en el 55 había dicho que a Trujillo había que declararlo, ¿cómo se llama? Benefactor de la Iglesia. Pero a Trujillo le hacían 300 misas.
Llegó un momento de hacer 300 misas por año Sí, a la sí, salud del jefe. A la salud del jefe. ¿Entiendes? O sea, era una misa diaria Bueno, prácticamente. la iglesia vivía y Exactamente. y No, recibía pero todos los bienes no del concordato. del concordato. O, pero ven acá. que es uno de los que mejores condiciones tenía en el mundo. Por eso que Trujillo decía que locura eran unos traidores. Sí. Porque después que le dio de todo, Claro, se le claro. voltearon. Entonces, así fue. Después Sí, que le dio. sí. Sí, mire, las actuaciones de la represión social de Trujillo fue social, porque no fue militar, Ujú. ni política, social, hacia la iglesia, fue bastante particular. Por ejemplo, interrumpían las misas, Sí. entraban bailando, con música. Sí, en el sabotaje. medio. Sabotaje por Sí. todas partes. Fueron de los movimientos que... Le hackeaban la misa. Será. Y mire, la gente tal vez sepa, a veces no lo capta, pero cuando los pueblos o cuando la iglesia, no importa la iglesia que sea, Ujú. se alinea con los intereses políticos y sociales, el canal es ese, porque ahí hay un público cautivo, ¿verdad? Que está adoctrinado. Sigue siendo todavía. Sigue siendo. No Y tan vigente como antes, pero todavía mantienen incidencia. Exacto, y que recibe esa influencia, y eso pasó con Trujillo. Ujú. Eso pasó con Trujillo. Ponte a pensar que para un político reunir 100 personas, tienes que ver una logística, Sí, un invertir. dinero. Aquí a una iglesia van 100 100. voluntariamente Como y nada. dan. Y dan Y dan. ¿Tú ves? Entonces, por eso es un canal efectivísimo de propaganda. No solamente dan, se sienten mal si no dan. Exactamente, sí, porque tú sabes que te pasan esa canasta adelante, aunque es un peso, tiene que echar ahí. Así es. Entonces, sin que y no dan ni agua a la iglesia. Hay un artículo de don José del Castillo Pichardo que se llama Dearborn, Balaguer y Kennedy, y JF Kennedy, que habla de la entrevista que le hizo Balaguer o que le concedió Balaguer a ese enviado norteamericano y que gestionaba la salida de los esbirros del régimen Sí. que se mantenían Sí, aquí sí, sí. tras la muerte de Trujillo, Sí. incluyendo Ramfi, que era jefe de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Le al decían mismo el tiempo. pato. Sí, El pato, porque era aire, mar y tierra. mar y tierra. Y entonces se mantuvo aquí y Balaguer le prometió o le dijo que Ramfi se prometió ayudar al régimen, ayudar a la condición y que no iba a tomar represalias y que luego se marcharía porque él no quería quedarse. Ahí es interesante el artículo porque definió la posición norteamericana que ya tenía el tema de la crisis en Cuba y del fracaso de Bahía de Cochinos. En cierto modo también los Estados Unidos tuvieron cierto temor Sí. con la posibilidad de que se enquistara en Ajá. Santo Domingo un régimen Comunista. comunista, Sí. porque ya se había declarado, había ya salido a la luz en julio de ese año, 12 de julio, 10 de julio, el movimiento 14 de junio, ya 14. como partido, Sí. que mantenía una ideología comunista Sí, sí. y también izquierda. de izquierda, sí, de Sí. izquierda, básicamente. Y pues se comenzaban a alinear alrededor de la Universidad de Santo Domingo, Sí. que no era autónoma todavía, Ujú. ciertos grupos y tenía ciertamente una influencia. Definitivamente Sí. que era una época difícil. Muy Sí, sí. claro. Y Los ánimos Claro. estaban muy caldeados. no, y habían varias derrotas norteamericanas en el medio. Claro. Le estaban dando duro. Claro, claro que sí. Ujú. Pues en esta época Bahía de Cochinos, poco después Sí, ocurrió Ujú. Sí, que que fue un en fracaso. Cuba, falta de los fracasos, Sí. claro, y luego se aparece un tiempo después la crisis de De los los misiles misiles. Sí. que provocaron esta inestabilidad. Pero, o sea, como vemos, la política internacional, la geopolítica también jugó su papel en todo esto. Ahora, a lo interno, Eliseo, hay que ver, porque estamos tratando de un contexto global y nacional de cómo vivía la gente. Sí, los factores externos, cómo estaba el tablero Y- en ese momento. Exacto. Que explica las Ahora, decisiones. Y a lo interno. no, a lo interno vamos, porque empezamos a tocar luego cuando hablamos de la iglesia y demás. Pero vamos a hablar, cuando hablamos de la pausa, de el tratamiento, porque hay gente que entiende que hubo
que fue un acto de patriotismo Ujú. el haber eliminado a Noticia Trujillo. bien. No, patriotismo. ¿Entiendes? Ajá. Y yo vamos a hablar, tocarlo después de Claro, la hay pausa. que conceptualizarlo. Pero voy a dejar adelantado que lo que yo entiendo, que lo que menos hubo ahí fue eso. Pero vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo 5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Aprovecho la ocasión para pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Den like, comenten, hay mucha gente ahí conectada viendo el programa. Saludos para todos ellos. Y nada, en la medida de lo posible trataremos de responderle sus inquietudes y si tienen algún tema, pues lo pueden sugerir por ahí. Claro. Y con mucho gusto intentaremos complacerlos. Werner, el acto, la muerte de Trujillo, te tiré una dura, pero tenemos que pelar ese plátano aquí. Sí, sí. Muchos dicen que fue un acto patriótico. Yo digo que no. Sin restarle mérito, porque es meritorio el hecho. Valiente. No, no, es que una cosa no Valiente, tiene que ver con la valiente. otra. y tiene un impacto en la historia dominicana. Eso sin restarle mérito ninguno. Ahora, un acto patriótico eso no fue. La cosa hay que llamarla por su nombre. Así es. Y eso no fue un acto patriótico. Fueron motivos personales, individuales, Interés. intereses económicos, porque ¿qué pasa? A Trujillo, una de las cosas que lo saca del poder es la ruptura del elevador social en la República Dominicana. En 31 años aquí no se creó una clase media, que es la que maneja las sociedades. Aquí había una clase sumamente pudiente y el resto pobre Sí. Y extranjeros. y extranjeros. Entonces Trujillo, dice Bernardo Vega, en un trabajo muy bueno, un libro que tiene que se llama Los ricos al final de la dictadura, donde está ilustrado todo quiénes eran los ricos aquí y qué era lo que tenían. El hombre más rico, obviamente sacando a Trujillo, el más rico de República Dominicana, que era creo que Francisco Martínez, el suegro de Trujillo, El dominicano más rico. dominicano más rico, tenía menos de 30 millones de dólares. A valor presente cuando se escribió ese libro, que fue como en 2007, 2008. Probablemente son 40 millones de dólares hoy. Ese era el dominicano más rico que había aquí. Según los récords oficiales de impuestos, y ese era el más rico que había aquí. Y se mantenían algunas empresas viejas, Sí. los Vicini, por ejemplo. Pero en ese mismo trabajo de Bernardo Vega, dice que en el 1962 hubo una investigación en Suiza, por un tribunal suizo, determinó que los Trujillos tenían alrededor de 500 millones de dólares En Banco Suizo. en territorio suizo. Entonces, tú estás hablando de que el más rico aquí tenía el equivalente en todo, tierra, 30. a 30 millones de dólares y ellos tenían 500. Wow. De esa época. ¿Entiendes? Eliseo, Sí. la Corporación de Empresas Estatales, Corde. Corporación Dominicana de Empresas Corde. Estatales, que los jóvenes tal vez no sepan qué es porque eso, eso porque desapareció. se desapareció Claro. Con la Claro. privatización. en el 97-98. Fue enteramente conformada con bienes de Trujillo. Señores, la azucarera Jaina, Sí. el ingenio Río Jaina, era el ingenio más grande Improductivo. de la región. Sí. Era más grande que cualquier ingenio de Cuba, de Puerto Rico. Y el plan de expansión de ese ingenio fue lo que uno de los hechos que, según la información que desclasificó la CIA en estos días, aceleró la caída de ese régimen. Claro que sí. Porque el terreno natural para expandir eso era propiedad de otro consorcio muy poderoso que está mencionado ahí en esos cables de la CIA. Y entonces se dice que Trujillo le pidió los títulos para comprárselo, entre comillas, y esa persona... La azucarera Jaina se creó alrededor de Santo Domingo. Sí. O sea, sus bienes principales estaban, diríamos, sí, pero alrededor. Y quería expandirse al oeste. Al oeste, donde está ¿Dónde CAEI. está donde el está el otro ingenio. ingenio? Sí, el ingenio del grupo Consorcio Vicini. Exacto. Y entonces se dice que Trujillo le pidió a don Gianni Vicini los títulos para comprarle
el ingenio y la... Sí, y entonces No se le puede decir que no. sí, Bueno, don Te Yanni lo entrego más tarde. se dice No, que don no. Yanni no le dijo que no, le dijo, déjeme ir a Nueva York a buscarlos que están en una caja fuerte allá. Y se llevó a don Arri para eso, y allá don Arri se reúne con la gente. Que eran parientes. Sí, primo hermano. Ya. Porque Y le dicen que no. don Gianni Vicini era Vicini Cabral Ajá. y don Arri era don Arri Cabral. Sí, mire, para comprender, Sí. para entender, diríamos. Que por cierto tuvo los dos triunviratos, después donde repartieron todo. Sí, claro. Estaba el primo Estaba ahí. hermano de Claro. uno de los beneficiarios del reparto. Sí. Ahí es lo que. Hey. Tal vez los procesos posteriores dan mucho más luz a lo que explicas. Ajá. Aunque no necesariamente vamos a entrar allá, pero hay que recordar que después del 61 fue que comenzaron a crearse aquí las grandes empresas. Claro. Las grandes empresas que hay hoy aquí fueron ahí que se crearon. Sí, porque no fueron esos solo los No, beneficiarios. no fueron Fue ellos. mucha gente que Claro. en ese partido de bizcocho, Sí. pero el primer pedazo Quedaron agarrados. que Por ahí. salió fue el de ellos, y después se armó un lío. Los líos políticos de aquí, llega Bosch, que no garantizaba Sí. ese reparto, hubo que salir de él, Ajá. porque Bosch no garantizaba que ese reparto continuara. Así corrido. Claro. A propósito de Miguel Guerrero que estuvo Sí. en el programa Nosotros, sí. hace poco, él escribió un libro, se llama El Despertar Dominicano, 1962. Sí, él lo mencionó aquí. Interesante, porque habla de cómo se fue conformando la democracia y demás, pero Ujú. a él se le olvidó que el despertar también fue económico, porque en Oh, ese pero claro. año fue el boom. Claro. Las grandes compañías, recuerde, por ejemplo, uno de los renglones, el renglón construcción, Ujú. el Banco de la Vivienda fue aquí que se crea, en Oh. este año. El IAD, ¿Y dónde que estamos? fue el proyecto. ¿Y dónde estamos nosotros ahora mismo? Ah, En ¿dónde en el sector donde estamos Sí, nosotros. Se llamaba... exacto. ¿Por qué se llama NACO? Nah. La compañía. Compañía Nacional de Nacional de Construcciones. Construcción. Nacional Construcción. Compañía Ajá, NACO, sí. Nacional de Nacional Construcción. de Construcción. Tiene esa connotación, o sea, la muerte de Trujillo. Detrás de esto también hay una liberación, no solamente desde el punto de vista de Claro. la libertad, sino también la libertad Entonces- económica. La base económica del país está ahí. Y después que se estabiliza esto, ¿quién se queda 12 años gobernando? El que terminó de repartir el bizcocho. Pero ese no repartió el bizcocho, que fue el presidente Balaguer. Ese no terminó de repartirlo. Ya los ricos lo habían repartido. La primera parte. La masa. ¿no? Ahora había que picar lo que repartían. Entonces, espérese, usted tiene demasiada tierra y ahí que viene la reforma agraria. Ahí viene la Forma reforma Y agraria. entonces ahí es que comienzan las construcciones de multifamiliares, de proyectos de casitas, de eso. Y ahí es que se crea la clase media. Sí, los bancos, La burguesía las se crea. universidades. La burguesía la crean después que matan a Trujillo, la nueva burguesía. Pero la clase media la crea Balaguer. Así es. Y eso es lo que le permite volver otra vez en el 86. Sí. Esa es la percepción rosa. Que era mejor antes, Y que, ahí- que yo sí estaba bien. Ahí viene, ¡pum! Y vuelve y se Y mete. ahí está la base también, por ejemplo, Los de millones. la base económica del presidente actual. En ese Exactamente, porque el presidente actual viene de una base económica que Balaguer pateó mucho, que fue la oligarquía de Santiago, Santiago. Y los santiagueros. que es la que ha puesto a los 3 presidentes PRDistas, lo han puesto a los santiagueros. Sí. Lo pusieron a Antonio Guzmán, pusieron a Hipólito Mejía Y ahora y pusieron a Luis a Luis Abinader Abinader. también. Sí. Sí, así es. Sí. Pero mira, está en el aire la gran pregunta de que si Ajá. fueron patriotas o no. Para nosotros poder dilucidar el tema, necesariamente tenemos que irnos al concepto. Patriota tiene que ver con patria. Con la patria Patria no tiene estaba que en ver juego. con Ujú. la estabilidad de la nación. Y no estaba en juego Aquí no la había un patria. problema de patria. No. Ni habían enemigos externos. No. Al contrario, fue un precursor de la independencia nacional y Sí, de la sí, sí. patria. Sí, sí, se quiere. Claro que sí. Y bueno, independientemente de que en un momento dado en sus negociaciones con Estados Unidos también enajenó nuestras costas. Mm. Trujillo en eso jugó un poquitito su papel. Hay que recordar, que tal vez muchos no lo recuerdan, que en Sabana de la Mar se instaló hacia mediados de la década del 50, a partir de un tratado firmado en el 52, ¿cómo se llama? Una base de misiles. Ujú. Ah, sí, sí. Que Para ten- contrarrestar a Cuba, A Cuba. sí, sí. No solamente a Cuba, a Rusia, a Rusia, sí. que podían los Digo, misiles. sí, no, a contrarrestar lo que tenían en Cuba. Claro, los las, rusos. las historias de la presencia norteamericana en Sabana de la Mar Sí, sí. están ahí. Y llegó lejos a el terreno y las naves. Sí, sí, y le autorizaron a explorar o a recorrer nuestras costas, la Marina norteamericana, recorrer todas nuestras costas,
en vigilancia y de cuidado. Eso estaba en el tratado que firmó Trujillo con los Estados Unidos. Ujú. Entonces, no había aquí un problema patriótico. Sí, aquí había Claro. un problema de una dictadura que, bueno, desde el punto de vista de lo que es el acceso a la democracia, sí ellos tienen ahí ¿verdad? Su momento de heroicidad. Pero patriotas no eran. No, que tú sabes que Patriotas también no eran. los hechos después posteriores demostraron que el dominicano no es tan amante de la libertad como la gente cree. Pero es posible que tengamos que tomarnos un minuto. Porque precisamente Sí, uno de los sí. grandes, primero veamos el acontecimiento. Trujillo muere en la avenida George Washington alrededor 9, 10 de la noche del 30 de mayo. Fue un complot casi improvisado. O sea, el acontecimiento fue casi improvisado. Sí. No el complot venía gestándose desde el 58, Lo que pasa es Y que la operación. 59. la segunda parte del complot falló. Ahí vamos. Eso fue lo que... Ahora, todavía no está demostrado que esa segunda parte tuviese un contenido ideológico político. No. Sí No, porque tenía. era un tema de control, de tomar ¿Y control. quién iba a seguir después de? No, y de tomar control de los cuarteles. De los cuarteles. Por eso quien buscan es a Pupo Román. A Pupo Román, que era el jefe del Sí, ejército. Sí. De en la Fuerza ese Armada. momento, de las Fuerzas Armadas. Sí. Y que era, pues, tenía el control. Lamentablemente lo delataron, lo tomaron prisionero, lo torturaron y lo mataron. Sí. Al propio jefe de las Fuerzas Porque Armadas. lo que se le dijo a los complotados era que iban a dar un golpe de Estado. O sea, Sí. cometan el hecho y Y después un golpe de Estado. y eso no se dio. Y esa parte no se dio. No se eso, dio. Por eso que los eliminan. No se dio porque en el camino ocurrieron varios acontecimientos que de alguna manera delataron a Sí. quienes y fueron en la madrugada ya estaban detenidos. Además, creo que Juan Tomás Díaz, no recuerdo, que estaba herido Ujú. y lo agarraron en el mismo hospital. Sí. Allá encontraron algunos vehículos conocidos, el Mercury, creo que de la Masa, estaba allí. O sea, puede ser que se me olviden algunos nombres porque son tantos. Ujú. Y inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Además, Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, Sí. salió corriendo, Ujú. se tiró, hizo creer o perdió el sentido, una de las dos. Sí, lo dejaron vivo. Porque Lle- le dieron ¿cuántos tiros fueron? Como 5 o 6 tiros. Sí, pero él Sí. pensaban que estaba muerto. Por pero eso lo dejaron por muerto. pero Vieron él- tanto los balazos. él llega vivo, precisamente al Marión. Sí. Al Marión llega vivo y ahí también delata porque sabía quién era. Además eran conocidos Lo los que vio, los participaron. carros y todo. Sí. Esa noche él llega con un vehículo público, lo transporta, lo lleva y él delata, el Alcin inmediatamente activa y ya la misma noche se sabía quiénes eran los principales y todos comenzaron a hablar. Todos comenzaron a hablar y pues se supo ya que Pupo Román era uno de los que Era un estaba en el complotado. complot y automáticamente la segunda fase del proceso del golpe de Estado, ¿verdad? Para tomar el poder queda anulada, o sea, no se ejecuta. No se da. Pero Y ¿cuáles eran las motivaciones de los complotados? Los que complotaron contra Trujillo. O sea, Bueno, Antonio de la Maza le habían matado a un hermano. a un hermano. Octavio de la Maza. Sí, Que era piloto. El piloto que trajo a Galíndez fue. a Galíndez, Sí, claro. a Jesús de Galíndez. Octavio de la Maza. Octavio de la Maza era piloto de la Fuerza Aérea y como trajo a Galíndez, ejecutó esa misión. Ujú, Pues había cuando llegó que aquí limpiar. había que limpiar. Los Sadalá y se fue. habían sufrido También alguna pérdida con los panfleteros de Santiago, por ejemplo, que no lo mencionaron, de la resistencia interna. Y uno que otra actuación que había levantado acciones. También. Obviamente, ¿quién detrás era de esto. Amado García Guerrero, no me acuerdo qué fue lo que. Sí, lo que Amado pasó. García Guerrero se asocia a una negativa de una esposa, pero creo que esto es bastante trivial, ¿no? sí. No creo que... Yo soy de la... Veo un poquito y cuestiono. Realmente hay que reconocer que detrás de las motivaciones estaban que ya el país vivía A Inver Barrera lo recluta la CIA. la CIA. Sí. Inver Bajera lo reclutó la Sí, CIA. fue a sueldo. Y lo demostró después. Y lo demostró después. Sí, claro. Inver Entonces- Barrera es uno de los personajes que, mira, y que ha salido ileso en la historia, ¿eh? Héroe. Increíble. Ha eso, salido ileso, porque aquí nadie se ha puesto a analizarlo como personaje. Cosas raras, me no he encontrado Hay eso. muchos hechos oscuros No, ahí. que hay muchas cosas ahí que hay que explicarla bien. Vamos a hablar brevemente de sí, Inver Barrera, sí. pero finalmente, Personaje. detrás del movimiento, independientemente de que no tuviesen en concreto un objetivo
o sea, un plan escrito, alguien que podía asumir el poder, la presidente, no se conoce. Sí lo tenían, sí tenían el objetivo de Sí. un segundo movimiento, ya encabezado de las Fuerzas Armadas, y de ahí en adelante crearon gobierno. Debo entender que provisional, ¿verdad? Ujú. Pero llegaron hasta aquí, no se ejecutó. Ahora, el gran momento y la importancia de esto es la muerte de Trujillo. Y creo que Porque- eso produjo una enseñanza para los organismos de inteligencia norteamericanos, que cuando usted va a tomar una decisión de derrocar un régimen, usted tiene que tener al sustituto. Claro, El claro, plan, la hoja de ruta clara. claro. Porque lo que pasó aquí, nada de eso estaba previsto. No. De lo que pasó después de la muerte de Trujillo. No tenían previsto qué gobierno instalar y Ujú. cómo funcionaría, Ujú. sino solamente dar el golpe, que las Fuerzas Armadas tomen y obviamente ellos iban a dirigir el transición Exactamente, entrar después. después. Pero muerto Trujillo, entonces las fuerzas se alinean, Exacto, se recompone. se recomponen Sí. en un mes ya. Al otro día de la muerte de Trujillo, el país estaba llorando, pero a la semana todo el mundo estaba Que- agriado y... Que otra cosa que hay que decir, Werner, que aquí la mayoría de la gente era trujillista. Claro. Aquí, ¿Y por qué ahora fue- todo y el mundo por se ha qué querido fue- lavar las manos. ¿Y por qué fue Todavía Sí. Pero ¿por qué tenemos fue una que ganó Juan idiosincrasia. Bosch? ¿Eh? Eso fue lo Sí, que... exactamente. Juan Bosch ganó Exactamente. porque Viriato Fiallo amenazaba desde la Exactamente. UCN con perseguir a los Trujillistas. trujillistas. Y ellos le votan en contra. Que se dice que eso fue, que eso incidió mucho en el tema de Palmasola. Claro, Porque a Rodríguez Reyes, que lo matan ahí, iba a ser secretario de la Fuerza Armada de Bosch. Y venía contra los trujillistas. Sí. Era un militar antitrujillista. Y entonces por eso que se dice que Inver Barrera jugó un rol en la eliminación física de él. Claro. Porque era trujillista e Inver era antitrujillista. Entonces, pero ven acá, si este hombre viene, nosotros vamos a hacer a poner una emboscada aquí, una trampa, para salir de él. Bueno, Y era un doble play, porque estaba Camaño ahí también, que Claro, Camaño claro. era de los militares trujillistas. era trujillista ¿Entiendes? en ese momento. Entonces de un doble play, mándalo a los dos para que le den de baja a los dos. Sí. Ahí, y salimos de ellos dos. ¿Entiendes? Un tema delicado. Sí. Hay que decir que Palmasola fue el acontecimiento que ocurrió en San Juan. Terrible, ¿verdad? Donde atacaron La a los... matanza de Palmasola. Sí, a donde atacaron a los ¿verdad? A los grupos mellizos que todavía practicaban el olivorismo y que fueron vistos como... Déjeme decirle que no solamente fue Palmasola, fue en otros lugares que se generaron varias retaliaciones en contra de los practicantes de Sí, porque creencias eso se no cristianas. confundió, una aglomeración de gente Sí. en una loma, Sí, era- en ese momento era un ¿Qué movimiento pasaba? guerrillero. Una Aquí, amenaza. sí, aquí pasó, imagínate tú, pues, en Constanza era que estaban en una loma, tú en una loma de San Juan, Sí. ahí no se Sí, sabe, sí. no tenemos gente que nos diga, esa gente ahorita Se tienen alzó, armas sí. y se alzan. Pero Eliseo, lo importante, fuera de que definitivamente no había así un plan concreto, es que con la muerte de Trujillo logramos salir y dar el salto hacia la libertad y ya en el camino pudimos reconstruir nuestra democracia. Claro, bueno, Bueno, que no se ha interrumpido. Con sus matices, pero bueno, no se interrumpió. no se interrumpe. hay gente que dice que pasamos de una dictadura a una dicta blanda y después a una demodura. Sí, pero no tenemos ni cerca lo que pasaba con Trujillo, definitivamente. Creo que los que participaron en el complot, en la muerte Sí. de Trujillo, fueron esenciales y con la caída del régimen se abrió el camino hacia las libertades Bueno. que mínimamente o con sus... No. mínimamente no, que gozamos Sí. en el día de hoy. Enhorabuena y sí, desde el punto de vista de la democracia, podemos Necesitamos decirle que abrieron, la ayudaron. institucionalidad ahora. Bueno, Claro que sí. pero es el paso siguiente. Déjeme decirle, quedó lo de Inver, Sí. que fue el presidente del gobierno de la Construcción Nacional. pero de Inver vamos a hacer un programa. Programa. Vamos a hacer un programa, porque ese sí es un personaje que amerita ser analizado. Que nunca he visto un análisis histórico sobre él, honestamente. Llegará. Nadie se atreve. No se atreven, pero nosotros sí nos vamos a atrever. Y agradecer a nuestros oyentes su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.